Bueno, aquí llegó la hora o la media hora de Israel Abreu. Adelante, Israel. Muy buenas tardes, don Miguel. Muy buenas tardes, Valentín. Un privilegio estar acompañados de ustedes en el día de hoy. Miren, les voy a tocar algunos temas relativamente importantes, no solamente de carácter local, sino también de carácter internacional, por cómo internacionalmente algunas economías influyen en República Dominicana. Todo esto previo a informarles cuál es el comportamiento de la prima del dólar y del barril del petróleo en el caso del West Texas Index. Bueno, en el día de hoy, en este momento, hace alrededor de unos 10 minutos que lo verifiqué, el petróleo West Texas se cotiza en 85.92. 85.92 dólares el barril del petróleo. Estamos hablando... Sigue subiendo, ¿no? Sí, así es. 10 dólares con 92 centavos. Sin embargo, ¿verdad? La otra variable que mide y que se utiliza como referencia para el precio del barril del petróleo, el cual les voy a mencionar de inmediato, ¿verdad? Se cotiza hoy alrededor de 69 dólares el barril del petróleo. Y les estoy hablando de la página que lo publica, que es el precio del barril del petróleo.net. Y la otra de referencia es precio del petróleo.net. Estoy hablando del precio del barril del petróleo Brent. Es importante que la gente lo sepa. Una diferencia. Es el que sirve de referencia, ¿no? Para otras naciones. En el caso de nosotros, se utiliza el de Texas, el de referencia de Texas. Por otro lado, y no menos importante, es el precio del dólar, a cómo se cotiza el dólar en República Dominicana. Estoy utilizando como referencia, ¿verdad?, las métricas cambiarias que publica Google de manera específica, que es uno de los referentes quizás más importantes a nivel mundial, a los fines del mercado de divisas. Estoy hablando que se cotiza en el día de hoy a 56.99, cosa que en otras ocasiones hemos comentado que no necesariamente el dólar en República Dominicana debía estarse cotizando en los precios que en este momento se cotiza, puesto que tenemos la cantidad suficiente y necesaria de dólares en reservas internacionales inclusive para hacerle frente a este aumento de precio. Y que si además se conjuga con el aumento de precio del barril del petróleo, puede en alguna medida provocar algunas situaciones de carácter económico. Y siguiendo en el orden internacional, entonces, don Miguel y Valentín, me imagino que ya ustedes han sabido que Estados Unidos bajó su calificación de AAA, que es la mayor calificación financiera que se le da tanto a una institución pública como privada, en este caso el Estado norteamericano, bajó de AAA a AA+. ¿Qué significa esto? ¿Con qué se come esto en buen dominicano? Eso significa, ¿verdad?, que en la escala de calificación financiera al respecto de la solvencia y liquidez del Estado norteamericano, en este caso de manera específica, pues resulta que producto de todas las variables económicas a nivel internacional y la posición en que se encuentra Estados Unidos desde el punto de vista de su solvencia y liquidez, pues la institución, la Fitch Rating, ¿verdad?, le bajó la calificación a AA+. Entonces, ¿qué significa eso? Primero, que la calidad de los bonos de los Estados Unidos no son tan buenos como lo era cuando era AAA y que no necesariamente en este momento de la historia norteamericana la economía puede mantener ese nivel de credibilidad financiera. Ahora bien, ¿cómo eso nos afecta en sentido general y cómo afecta a los ciudadanos norteamericanos? Una de las principales políticas de estabilización de precio al respecto de los niveles de inflación que vive Estados Unidos ha sido el aumento de la tasa de política monetaria. Todo esto sin desmedro
de los diferentes acuerdos internacionales que otros países han decidido hacer al respecto de operar en bloques comerciales. Es el caso del BRICS, es el caso de la Unión Europea, que ya tiene más tiempo, y otros bloques no menos importantes que tienen como fin ulterior competir entre las diferentes economías. Y claro, el surgimiento de China como potencia económica. Entonces resulta que Estados Unidos, producto de buscar un mecanismo para estabilizar su economía y los niveles de precio que tiene, pues ha mantenido su tasa de política monetaria, lo que ha repercutido entonces gracias a esa medida, a que los niveles de inflación se mantengan controlados. Ahora bien, en el orden interno, en Estados Unidos, un ciudadano que estaba acostumbrado a pagar tasas de interés por un préstamo hipotecario de alrededor de un 2, un 3%, en este momento de la historia económica de los Estados Unidos, tiene que pagar un 7, un 8, un 9, un 10. Y en los casos de los préstamos de consumo para vehículos o para remodelación o para compra de cualquier bien mueble que necesite o simplemente un préstamo de consumo en sentido general hasta para irse de viaje, bueno, pues tiene que pagar hasta un 13% en este momento de la historia. Asimismo, a pesar de la baja calificación que tiene Estados Unidos o en su defecto que la hubiese mantenido como resultó en el año 2022, producto del aumento de la tasa de política monetaria, Estados Unidos, como una de las pocas veces que ha pasado, ¿verdad?, producto de las crisis que ha vivido en los últimos 100 años, pues está pagando intereses por sus bonos por encima del promedio del cual estaba acostumbrado y que estaba acostumbrado en el corto plazo, porque para el año 2020 y para el año 2021 la tasa de interés era 0%, ¿verdad? A ese porcentaje, a 0%, la Reserva Federal compró bonos del gobierno norteamericano con la finalidad de incentivar la economía norteamericana. En el caso de los dominicanos y de los latinos en Estados Unidos, ¿cómo se refleja esto? ¿Qué situaciones pueden verse en el corto plazo, en lo inmediato? Bueno, resulta que el nivel de desempleo al cierre del mes de julio del año 2023 era, en sentido general, de toda la población norteamericana, era de 3.5%, mientras que el desempleo entre los latinoamericanos era de 4.1%. Estamos hablando que entre las diferentes etnias que conviven en la sociedad norteamericana, los latinoamericanos somos quienes en alguna medida salimos más lesionados, lo que primero perdemos nuestros empleos frente a una situación de crisis. Eso es importante que usted lo sepa. Y en el caso de, vuelvo y le repito, Estados Unidos ser calificada AA+, o sea, 2A más, eso implica que primero el costo del dinero va a ser mayor. Los ciudadanos van a tener que disponer de recursos más importantes a la hora de hacerle frente al costo del dinero, o sea, al pago de los servicios financieros. Eso en alguna medida contrasta con la economía dominicana. ¿Por qué? Por la importancia y por el peso específico que tiene la economía norteamericana en la nuestra. El 82%, según las últimas métricas, el 82.5% de las remesas que recibe República Dominicana provienen de Estados Unidos. Una crisis financiera en Estados Unidos repercute de manera directa en esas remesas. Inclusive, como le mencioné anteriormente, el resultado de la crisis actual que vive Estados Unidos se refleja en el desempleo más que en otras etnias que viven en Estados Unidos. De hecho, la latinoamericana es la que más se ve afectada frente a una crisis en función del empleo. Israel, yo tengo una inquietud que quiero preguntar. Yo entiendo el papel de las agencias calificadoras, porque es una garantía que buscan los inversionistas para saber si su dinero o su inversión puede estar seguro en un país determinado, ¿no? Especialmente fuera del territorio donde ellos actúan. Pero un mal informe o un informe prejuiciado de una agencia calificadora puede arruinar un país. Así es, o una empresa en este caso. Empresa, exactamente. Así es. Ahora, eso no necesariamente significa, don Miguel, que a pesar de que una economía sea calificada de manera positiva, AAA siendo la máxima,
eso no necesariamente implica que un país, una institución o una persona no viva una crisis financiera en el corto plazo, porque no se debe confundir una cosa con la otra. De hecho, hay una premisa en la economía empresarial, ¿verdad?, que versa al respecto de que es muy difícil que una institución, ¿verdad?, productiva privada, una institución comercial o industrial o prestadora de servicio, resista 4 meses con una reducción al 50 al 70% de sus ingresos normales y corrientes. Imagínense cuando el ingreso es cero, como pasó en algunos meses del año 2020 para un estado de manera específica. Lo que implica que a pesar de su calificación, ¿verdad?, esa economía se ve en riesgo de quebrar o de vivir una crisis económica sumamente importante. Eso es importante que la gente lo sepa. Al tiempo de que sean contrastados los prospectos de inversión. ¿Y a qué me refiero con los prospectos? Por ejemplo, República Dominicana está calificada W, ¿verdad? Ahora, eso resulta, en el caso de República Dominicana, que producto de los niveles de solvencia que tiene República Dominicana, ¿verdad?, frente a los Estados Unidos, que todavía es AA+, y la calidad de los ingresos tributarios en dichas economías, entonces una va a tener mayor posibilidad de hacerle frente a una crisis. En el caso de República Dominicana, en donde, para que usted sepa, usted que me está escuchando, y es un documento equivalente a los estados financieros de una empresa, en el caso de República Dominicana y de Estados Unidos, que son las dos economías las cuales estoy citando, el estado de recaudaciones e inversión de la renta de República Dominicana registra que República Dominicana tiene un patrimonio de 908 mil millones de pesos en negativo, lo que no pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos tiene un patrimonio multibillonario, ¿verdad?, que le permite en alguna medida tener la solvencia suficiente y necesaria para hacerle frente inclusive a algunas crisis. Y por eso ustedes pueden ver cómo países como Estados Unidos o como Japón, en el caso específico más el de Japón, tienen tasas de interés al respecto de sus bonos soberanos que rondan el 1, el 1.5% en los mercados bursátiles. Entonces es importante que la gente tenga eso claro, que nosotros somos un país relativamente insolvente y por eso nuestros costos financieros son más altos que los de los países desarrollados como este. ¿Hay algún volumen de deuda morosa en la República Dominicana? Gracias a Dios, todavía no. Lo que sí es un reconocimiento a la insostenibilidad de la deuda, y aquí voy a citar palabras más, palabras menos del presidente de la República en el grupo de medios Corripio, cuando citaba que se hace inminente una reforma de carácter tributario. De carácter tributario. Eso es creación de nuevos impuestos, ampliación de base y aumentos de porcentaje. Oiga bien, en el momento que un presidente de la República dice, miren, la deuda, ¿verdad?, los compromisos financieros que tiene República Dominicana, si nosotros no modificamos nuestra estructura fiscal, nosotros no podremos cumplir con nuestros compromisos fiscales, como usted me pregunta. Entonces, es un reconocimiento a la insostenibilidad de la deuda. Cuando yo era miembro titular de la Junta Monetaria, se dieron casos muy sorprendentes. Por ejemplo, había una parte de la deuda dominicana que había caído estaba rodada por el suelo, no valía un centavo. Y en los mercados secundarios mucha gente hizo mucho dinero comprando esa deuda al 10% de su valor porque el Banco Central se la recompraba pagándole en pesos nacionales el 95% o hasta el 90%, perdón, del valor facial de ese documento. Así es. República Dominicana ha vivido situaciones como esa en ocasiones posteriores. De hecho, entre el año 2004, 2005 y 2006, el gobierno que le sucedió a Hipólito Mejía, en este caso el PLD de Leonel Fernández, tuvo grandes inconvenientes al respecto de poder acceder a los mercados financieros,
al respecto de la credibilidad de República Dominicana frente a la posición de colocación de bonos en este caso. Yo quería dar un anuncio, posiblemente sea la noticia de la hora, dentro de un momento cuando toque. La Policía Nacional informó que abatió a un nacional haitiano presuntamente responsable de la masacre. De Dajabón. De Dajabón. Wow. Y dice que está persiguiendo insistentemente a otros cómplices u otros. Lo cierto es que Ramón Eugenio Medina, alias Papito, de 60 años, fue ultimado junto a Carmelina Antonia Cabrera Ramos, su esposa de 49 años, y su hijo Daniel Medina Cabrera, de 19 años, y un amigo que no ha sido identificado, mientras que el herido Cristian de Jesús López, de 25 años, fue ingresado en un hospital de Santiago Rodríguez. ¿Sabe que el amigo ese que no identifican estaba de visita en la casa? En la propiedad. Una lamentable situación. Y uno se pregunta, don Miguel, ya ante el hecho cierto, luctuoso, doloroso, terrible, infausto, uno se pregunta, el orden de las muertes importa mucho. Incluso en el derecho nosotros hablamos de la teoría de los conmorientes, para saber en una desgracia, cuando mueren las personas, el orden es importante para establecer la sucesión. El derecho sucesoral actúa así. Ahora bien, el orden del dolor. Wow. El orden del dolor, del sufrir, del espanto. Qué terrible situación esta. Y entonces, desde el punto de vista económico, señores, estamos hablando que podríamos nosotros estar enfrentando una despoblada de la zona fronteriza. Si no se lleva a efecto una respuesta de seguridad que aliente a que la gente que tiene inversión allá y otras personas que puedan tener interés de invertir se sientan motivados a hacerlo y que no se emprenda la de Villadiego, la de Correa. Mira, yo creo que nosotros estamos viviendo un nivel de indefensión muy crítico y muy peligroso. En las redes circula muy profusamente una imagen ocurrida según las redes en Constanza, donde se ven que dos agentes militares o policías uniformados en traje de campaña, en traje de zafarrancho, ¿no? Como se llama, con un fusil ametralladora, tratando de controlar y poner en el orden a un haitiano y luchando con dos, y el haitiano se le salió. Incluso llegó a darle una pedrada después que se le zafó a los dos policías. En el orden económico, como Valentín cita, siempre hay que recordar, ¿verdad? Lo positivo de la balanza de la cuenta corriente entre República Dominicana y Haití. Del 100% de la balanza comercial entre Haití y República Dominicana, el 98% de los dólares que se producen se quedan en República Dominicana. Ese es un caso que en todos los órdenes hay que, como diría el doctor Joaquín Balaguer, es sumamente espinoso. Sí, pero hay cosas que están por encima de la economía. Y Haití es un socio importante desde el punto de vista económico de la República Dominicana, pero no es ninguna tabla de salvación. Y en algún momento de tensión máxima o un momento de crisis, Haití importaría poco. Y Haití no sería la diferencia entre la prosperidad y la ruina de la República Dominicana. Estamos claros. Mire, don Miguel, siguiendo con la parte económica al respecto de la sostenibilidad de la deuda de República Dominicana, debo citar cuánto fue el costo financiero, ¿verdad?, en el año 2021 y en el año 2022 por concepto de pago de intereses, según registra el estado de recaudaciones e inversión de la renta. República Dominicana, incluyendo transferencias y donaciones, recibió 884 mil millones de pesos. Y el gasto financiero fue de 157.283 millones de pesos. Para que usted tenga una idea, eso es más del 17% de los ingresos corrientes, incluyendo donaciones, que le costó al pueblo dominicano la deuda acumulada que tiene el Estado dominicano. Y en el año... ¿Cuál es la deuda real de la República Dominicana? Y en el año 2022, República Dominicana recibió
por concepto de ingresos corrientes, incluyendo donaciones, 1.003.255 millones de pesos, de los cuales pagamos de interés 183.900 millones de pesos. Esto lo registra de manera específica la nota 35 del estado de recaudaciones e inversión de la República Dominicana en ambos años. Vuelvo y le digo, lo que el presidente esbozó en el grupo de medios Corripio cuando hablaba de la deuda, del costo de la deuda y de además una posible reforma de carácter impositiva o tributaria en República Dominicana, hablaba de aumentar tasas porcentuales, crear nuevos impuestos o ampliar base, porque imagínese usted, para hacer un ejemplo personal, salvando las distancias, que de los ingresos que usted recibe, un ciudadano promedio que recibe, por poner un ejemplo, 30,000 pesos, usted tenga que destinar, ¿verdad?, el 20% de esos ingresos a pagar intereses, es decir, 6,000 pesos de 30,000. Usted tiene una situación relativamente crítica. Y que de lo que queda entonces, usted no invierta ni un centavo en inversiones que tengan algún retorno, que es el caso de lo que ha pasado en República Dominicana, en las oportunidades que el presidente Luis Abinader y el gobierno del PRM han tenido la oportunidad de hacer el presupuesto. Han registrado gastos corrientes por encima del ingreso corriente, lo que significa que han tomado dinero prestado para pagar nóminas, pensiones y jubilaciones, facturas eléctricas y transporte. Entonces, en ese orden, en mi humilde opinión, es un reconocimiento a la insostenibilidad de la deuda y lo irresponsable del manejo de la cosa pública. Mira, me gusta tu flow, como dicen, pero indefectiblemente del flow de Israel, está, como dicen los muchachos, durísimo. Tú utilizaste una verborrea actual. Mira, Israel, asesinaron un policía, un agente, me parece que de la Policía Nacional o del Ejército, en Las Cuavas. ¿En cuál de las cuavas de este país? En la cuava, en el sector de la cuava, en una de las cuavas de aquí, próximo a la circunvalación. Ok, eso es Los Ríos. Ok. Ahí se deben producir muchos incendios. O de Santiago, la cueva de Santiago. No, aquí. Bueno, debe ser en la cueva de Santiago porque es la que está próxima a la circunvalación. Sí. Asesinaron a balazo al señor, que ya hicimos alusión, esposo, esposa, hijo y un amigo de la familia. Pero, señores, esto es la criminalidad y la falta de seguridad actual en la República Dominicana. Hay números y hay datos. Yo me quedé esperando a ver si alguien se hacía eco de lo ocurrido anoche en Andrés Boca Chica, en mi comunidad, donde, y no aparece por ningún sitio, pero son de los datos que ocurren, de las situaciones lamentables, luctuosas, afectadoras que ocurren en Don Miguel, pero que nadie se hace eco. ¿Y qué pasó? Juan Pérez, que es tío de un destacadísimo abogado de la comunidad llamado Joaquín Antonio Pérez Casado, Juan Pérez, fue asesinado para intentar robarle anoche. Wow. Ayer en Boca Chica. Anoche en la comunidad Andrés, en Boca Chica. Cerca de bueno, ya yo tengo un lapsus mental con respecto a mi propia comunidad, del puerto, de la calle que va al puerto multimodal Caucedo. Entonces, esos son, cuando uno ve, don Miguel, las informaciones de los actos terroríficos que se dan en la República Dominicana a nivel de la falta de garantías y seguridad por la criminalidad en la República Dominicana, los que se ven, uno se asusta. Pero los que no se ven son más, lo que no se dice. Y yo creo que hay un manejo nocivo, errático y totalmente falso de las estadísticas. Porque lo que ocurrió en Capotillo se dice un muerto. Bueno, las imágenes nos decían a nosotros que eso fue dantesco. Lo que ocurrió en la 42 hace unos días. Las imágenes decían que ahí no podía haber un solo muerto. Entonces, yo no sé si es que nos están engañando y es una forma de autoengañarse, porque al final la verdad saldrá a relucir. Bueno, yo lo que creo que lo que está pasando es que el gobierno, las autoridades perdieron todo el control sobre la seguridad ciudadana. La delincuencia es dueña de calles, plazas y lugares de acceso al público.
y no hay, y el nivel de inseguridad es hoy mucho mayor del que era hace 3 años, pues hace 4 años. Bueno, desgraciadamente el tiempo se nos agotó. Gracias, Israel, por tu brillante exposición el día de hoy. Gracias, Valentín, y a los amigos televidentes, radio oyentes y televidentes, gracias de nuevo por acompañarnos durante esta hora. Lo dejamos en muy grata compañía y sabia compañía de los poderosos. Rumba